Soy la doctora Jimena Aguilar y comenzamos con la resolución del caso clínico El problema de Mayra Michelle. Mayra Michelle es una paciente de 40 años que vive en la ciudad de La Paz. Es por eso que acude al Hospital Obrero número 1 por dificultad respiratoria, expectoración con sangre y sensación de latidos rápidos. En los antecedentes llama la atención las infecciones respiratorias agudas durante la niñez con tratamiento inadecuado, la fiebre reumática durante la niñez, que por desconocimiento no hicieron tratamiento ni seguimiento, y la auscultación de un soplo, junto con disnea y palpitaciones. Las tres variables previas son las más importantes porque se relacionan con el motivo de consulta. Existe una patología que es la endocarditis bacteriana que genera infecciones respiratorias, especialmente durante la niñez, que tendrán repercusiones sobre el corazón, sobre las válvulas cardíacas, muchos años después del cuadro clínico inicial, generando alteraciones que pueden percibirse en un examen físico como soplos. Aquí tengo preparado un audio, un video, para que ustedes puedan tratar de auscultar un soplo. Si no es posible, el enlace estará dispuesto para ustedes para que puedan hacerlo con mayor tiempo. Este es un soplo. Aquí tenemos el segundo ruido y aquí tenemos el primer ruido. Entre el primer y el segundo ruido es la sístole y entre el segundo ruido y el primer ruido es la diástole. Aquí se produce un soplo en diástole y el cierre de las válvulas auriculoventriculares genera un chasquido de apertura. Volvemos al problema de Mayra. Y el examen físico presenta Mayra algunas alteraciones que vamos a ir viendo cuáles son. Se encuentra desorientado, esto no está bien. La presión se encuentra baja. Es posible que esta presión baja tenga que ver con el gasto cardíaco y el gasto cardíaco se ve alterado por esta afectación valvular. Es posible. El pulso se encuentra alterado también. Puede ser un mecanismo de compensación por esta presión baja. La frecuencia respiratoria también se encuentra alterada, también como mecanismo de compensación para mejorar la ventilación. La pulsiometría se encuentra alterada, está baja. El paciente está en hipoxia. Esto puede relacionarse también con esta presión baja y con estos mecanismos de compensación que se han activado. El índice de masa corporal se encuentra discretamente alterado. Al examen físico, la fase pálida, posiblemente por una vasoconstricción, secundaria estimulación adrenérgica en favor de órganos considerados más nobles, cianosis labial, conjuntivas pálidas, el examen de orofaringe, las amígdalas hipertróficas en relación a las iras es posible, los pulsos carotídeos débiles en relación a esta baja de presión arterial y la auscultación de soplo a nivel de las carótidas en relación a la detección de turbulencia. Seguimos con el examen físico frémito-diastólico, que es la percepción táctil de turbulencia. Seguimos con turbulencia, pero en diástole. Latido sagital perceptible. Esto en relación a cavidades izquierdas.
La frecuencia cardíaca se encuentra en 125, eso no es normal. También se encuentra alterado junto con este frémito que no debería percibirse. Pero la frecuencia cardíaca es irregularmente arrítmica. Esto se encuentra alterado. El primer ruido es más intenso y tardío y presenta chasquido de apertura. ¿Qué será el chasquido? Tiene que ver con el cierre dificultoso de las válvulas auriculoventriculares y además la percepción de un soplo en diástole en relación al ápex, cavidades izquierdas. Entonces vamos a revisar un poco la clase teórica que se dio y vamos a hacer el tema de valvulopatías. Dentro de las funciones de las válvulas es controlar el flujo. El flujo dentro de las cámaras cardíacas es un flujo laminar, no es un flujo turbulento. Entonces, cuando auscultamos soplo, ya detectamos una alteración, flujo turbulento. Seguimos haciendo la revisión y cuando hablamos de valvulopatías identificamos dos tipos de alteraciones, por estenosis y por insuficiencia. En la estenosis hay una alteración que impide el paso de sangre de aurículas a ventrículos o de los ventrículos a la arteria. El punto clave es una alteración en el gradiente de presión. Por tanto, la presión de la cámara que recibe es menor que la que dona. Por insuficiencia, permite el reflujo de la sangre de ventrículo hacia aurícula o de arteria a ventrículo. El punto hemodinámico clave es sobrecarga de volumen. Nuestro paciente al parecer no tiene sobrecarga de volumen porque tiene afectación del gasto cardíaco. Entonces probablemente se debe a una valvulopatía por estenosis. Aquí tenemos diferentes ejemplos por insuficiencia y por estenosis. Haciendo el análisis previo, nosotros nos estamos guiando a que podría ser por estenosis, por la afectación de gradiente de presión. Entonces guiamos. Y en la estenosis mitral se produce una fibrosis del anillo valvular por fiebre reumática. Nuestro paciente tiene el antecedente de fiebre reumática. Posiblemente la valvulopatía sería una estenosis mitral. Seguimos haciendo la revisión por estenosis mitral e indicamos que consiste en el estrechamiento de esta válvula que impide el paso normal de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Dentro de las causas identificadas, la más habitual es la reumática, que produce fusión y engrosamiento de las comisuras valvas y cuerdas tendinosas. Los síntomas aparecen 20 años después de la fiebre reumática aguda. Coincide, nuestro paciente presentó un cuadro aparente de fiebre reumática hace 20 años. Existe una alteración en las presiones en las cavidades izquierdas entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo por una válvula cuya apertura en diástole se encuentra por debajo de lo normal y generaría repercusiones sobre las presiones y sobre el llenado cardíaco. De esta manera, la disminución del área mitral genera incremento de la presión en la aurícula izquierda, incremento de la presión en las venas pulmonares, hipertensión pulmonar y repercusiones sobre cavidades derechas. La disminución del área mitral genera un incremento del gradiente diastólico transmitral
lo que genera la dificultad para que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Como existe esa dificultad, se produce el incremento de la presión en la aurícula izquierda y esto genera de manera retrógrada congestión pulmonar, incremento de la presión pulmonar con lesión de los vasos pulmonares y hemoptisis, posteriormente hipertrofia del ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca derecha. El incremento de la presión en la aurícula izquierda genera dilatación auricular, predisposición para tromboembolias y la generación de arritmias como la fibrilación auricular. Ese incremento del gradiente diastólico disminuye el llenado del ventrículo izquierdo porque tenemos esta área mitral se encuentra disminuida, por lo tanto no llega suficiente sangre hacia el ventrículo izquierdo. Esto afecta el gasto cardíaco y va a tener repercusiones sobre la ventilación, generando en el paciente disnea, y nuestro paciente presenta disnea. Esto puede generar como mecanismo de compensación la taquicardia o incremento de la frecuencia cardíaca para mejorar la ventilación y el transporte de oxígeno. Pero también esas palpitaciones pueden estar en relación con la generación de arritmias porque nuestro paciente presenta un ritmo cardíaco irregularmente arrítmico que podría estar justificado por la generación de arritmia por dilatación auricular. Nuestro paciente presenta disnea, sí, disnea paroxística nocturna, podría presentarla y ortopnea. Presenta la hemoptisis por la afectación y rotura de las venas bronquiales por incremento en la presión de la aurícula izquierda. Presenta palpitaciones ya sea como taquiarritmias o como mecanismo de compensación. Presenta predisposición para fenómenos tromboembólicos, cerebrales o sistémicos. Puede presentar además fatiga, disfonía y presenta por afectación del gasto cardíaco datos de insuficiencia cardíaca, especialmente derecha. Es compatible con nuestro paciente. Volvemos al problema de Mayra-Michel. Y en Mayra-Michel también es importante ver lo siguiente. Para el diagnóstico de las patologías valvulares no solamente es necesario la auscultación de un soplo, sino se requiere de exámenes complementarios. Dentro de estos tenemos la ecocardiografía. Aquí escuchemos y veamos. Si no es posible escuchar y ver de manera adecuada, también estará disponible en el aula. Entonces aquí vemos el primer ruido, aquí vemos el segundo ruido. El soplo se produce entre el segundo ruido y el primer ruido, es decir, en diástole, en la parte final de la diástole. Es un soplo diastólico. El diagnóstico es una valvulopatía por estenosis mitral. Hasta pronto.